entonces de qué se trata esto, de qué se trata la ficha antropométrica. Bueno, la ficha antropométrica es la que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver todos los detalles que tiene. Terminada esta sesión, les voy a dejar la ficha antropométrica en el grupo de WhatsApp que corresponde al programa. Bien, entonces en pantalla miramos la primera parte de lo que es la ficha antropométrica. Ustedes ahí van a consignar sus datos personales, nombre, apellidos, edad, estatura, el peso, el IMC, que ya lo vamos a ver, el índice de masa corporal, vamos a ver el ICC también, que ya vamos a ver a qué corresponde, el tipo de cuerpo también ya lo vamos a ver, y el peso ideal. ¿Cuál sería el peso ideal que ustedes debiesen tener o tienen? Más abajo encontramos los cuadritos correspondientes a la medición de cada una de las medidas antropométricas. Entonces ahí están los hombros, el pecho, brazos, cintura, cadera, muslo y pantorrilla. Ya vamos a ver también cómo se realiza la medición antropométrica de estas partes. Y tenemos posteriormente en esa misma ficha antropométrica los tests que vamos a realizar para medir la condición física. Tenemos dos resultados eh, de cada uno de los ejercicios. Ya vamos a explicar entonces cómo se procede, cómo va a realizarse cada uno de estos ejercicios. Dentro de ellos tenemos el test de Cooper, tenemos burpees, flexiones de brazo, el test de Ruffier y Dixon. Hay también un test de skipping, el test de Navet, el test de saltos a la cuerda, abdominales y el test 4 que va a ser libre, va a ser el que ustedes escojan. Y por último, ya en esa misma ficha antropométrica vamos a tener este análisis personal de la condición física. Entonces, aquí vamos a contestar las preguntas, cuáles considera que son sus capacidades físicas, las que están mejor trabajadas. Recuerden que nosotros vimos dentro de estas capacidades físicas todo lo que correspondía a las capacidades motrices también, velocidad, fuerza, equilibrio, resistencia, en fin. Todas estas capacidades usted, a partir de la realización de los test que ya vimos, va a hacer un pequeño análisis correspondiente a cómo está usted en cada una de esas capacidades, en cuáles está bien, cuáles tiene que mejorar. Entonces, de eso habla la segunda pregunta. ¿Qué acciones considera pertinentes para mejorar su condición física o las capacidades motrices que usted pues considere que hay que mejorar? Y por último tenemos, de acuerdo a la actividad física realizada a diario, cuál es el tiempo que se requiere para una recuperación adecuada. Entonces, esa es la ficha antropométrica. Eso es lo que vamos a realizar. Esta es la nota final prácticamente de cultura física. Y como ya les dije, pues este documento se los voy a dejar a través del grupo de WhatsApp. Bien, ya saben que si ustedes tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano o pueden abrir el micrófono directamente. Yo voy a estar pendiente de cada una de sus inquietudes para esta ficha. Bueno, vamos a ver aspectos relacionados con la ficha. La ficha nos está preguntando la talla, el peso y la envergadura. Entonces, vamos a ver. Bueno, lo tenemos más adelante. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Bueno, la talla ya sabemos, es la estatura, es cuánto medimos. El peso, pues también ya sabemos muy bien cómo lo medimos. Y la envergadura, pues es la distancia, ¿no? Que hay del extremo de una mano hasta la otra. Esa medición es su envergadura. Entonces, estos tres datos son fundamentales para empezar una ficha antropométrica.
¿Cómo se calcula el peso ideal que también nos están preguntando en esta ficha? Bueno, ese peso ideal lo vamos a considerar a partir de nuestra estatura. A través de la altura, entonces, miramos cuál es el peso ideal. Aquí miramos diferentes ejemplos. Por ejemplo, altura 1,70. Límite de peso, pues serían 72 kilos. Ese sería el límite del peso. Usted puede estar en 70 kilos, igual está bien. Si usted ya, por ejemplo, está en menos de este peso, usted está en 68 kilos, pues ya usted está muy bajo de peso. Y si usted se sobrepasa los 75, 80 kilos, pues usted ya tiene sobrepeso también. Entonces, esta es la forma en que vamos a determinar cuál es el peso ideal que nos está preguntando la ficha antropométrica. Bueno, muy bien, vamos a agarrar por acá. Bueno, dentro de lo que nos pide la ficha, vamos a movernos un poquito por acá. Nos está pidiendo estas medidas: hombros, pecho, brazos, cintura, cadera, muslo y pantorrilla. Entonces vamos a ver cómo se realiza cada una de estas medidas. Ahí tenemos los hombros, lo hacemos con 1 metro de estos de costura. Entonces tomamos de un extremo al otro la medida de un hombro hasta el otro, en la parte anterior, en la espalda medimos, y esa va a ser la medición de sus hombros, ¿listo? Entonces, generalmente, pues, lo ideal es ayudarnos con otra persona o otras personas para tomar estas medidas y para realizar la ficha antropométrica. En el caso de ustedes, pueden reunirse, hacer grupos y realizar esta ficha antropométrica en grupo para que se ayuden en cuanto a medidas, en cuanto a la toma de tiempo, en cuanto a los datos de las diferentes mediciones que vamos a realizar. Entonces ahí tenemos los hombros. Ahora vamos a ver el pecho también con el mismo metro desde la parte anterior de la espalda, damos la vuelta y ahí pues tomamos la medida correspondiente. ¿Listo? Entonces siempre se pasa el metro por detrás y de esta forma vamos a hacer la medición del pecho. En cuanto al brazo, vamos a hacerlo así, realizando una contracción del bíceps como lo vemos en la imagen. Y con el mismo metro usted entonces va a dar la vuelta al metro y ahí pues va a determinar cuál es la medición de ese brazo, de ese bíceps. Lo ideal siempre, ya tomando en cuenta estas extremidades, es hacerlo en la mitad de donde vamos a hacer la medición. Entonces, en este caso, en toda la mitad del bíceps, ahí vamos a tomar la medida. La cintura lo podemos realizar también dando la vuelta al metro y lo podemos hacer ahí como apunta la imagen, o lo podemos hacer también pasando por el ombligo. Entonces, en este punto usted toma la medida de su cintura. Recuerde que todos estos datos usted los va plasmando en la ficha antropométrica. La cadera, bajamos un poco más, tomamos parte del glúteo justamente en la mitad y ahí también pues damos la vuelta al metro y tomamos la medición correspondiente. En el muslo, lo mismo, en la mitad de la pierna, usted va a girar el metro, va a darle la vuelta y ahí toma la medición del muslo. Y en la pantorrilla, pues lo mismo, tomamos la mitad de la pantorrilla, de los gastronemios o gemelos, también como lo conocen, y en ese punto giramos el metro y tomamos la medida correspondiente. Recuerde que si tiene alguna pregunta, la pueden realizar, la pueden hacer, alzan la mano, abren el micrófono y con mucho gusto. Y si tienen algún aporte, por supuesto también. Recuerden que la lista de asistencia se realiza tomándola pues con la
con los datos que entrega la misma aplicación Teams. Él ahí pues nos da los datos de a qué hora se conectan, se desconectan y ahí queda pues el listado de asistencia como tal. Muy bien, entonces continuamos en esta ficha antropométrica, que es la última nota, la última evidencia que ustedes entregan y la más importante para evaluar esta competencia. Bueno, ustedes recuerdan que hace 15 días más o menos realizamos eh, la sesión que hablábamos sobre conceptos básicos de la nutrición. Dentro de esa medición nosotros hicimos esta operación que está acá, el índice de masa corporal. Ese también no lo piden en la ficha antropométrica. Entonces, bueno, para los que no alcanzaron a realizarlo, no les quedó muy claro, acá está, esta es la fórmula. Usted toma su estatura, la multiplica por 2, tomando siempre en cuenta el punto. Por ejemplo, en este caso, 1.70 por 1.70 o eleva al cuadrado su estatura, el 1.70. Siempre importante mantener esos decimales, ese punto. Cuando usted ya tiene el resultado de la multiplicación, que en este caso es 2.89, va a tomar su peso y lo va a dividir por ese resultado. Entonces, en este caso, y en este ejemplo, él mide 1.70, lo multiplico, ahí está 2.89, y lo va a dividir su peso. Entonces, lo que va a hacer es tomar primero el peso y luego dividirlo por el resultado. Esto le da 22.49. Entonces, esta es la forma en que vamos a determinar el IMC que nos está pidiendo esta ficha antropométrica. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de una vez. Entonces, por favor, tómense ahí un minutico, saquen la calculadora y realicen la operación y me van contando a través del chat de acá de Teams qué resultado les dio. Y de una vez me van colocando su nombre completo para que lo tengamos también como evidencia de la lista de asistencia del día de hoy. Entonces me coloca su nombre completo y me coloca el IMC que le dio, pues, según esta operación. Bueno, mientras van realizando esta operación, el índice de masa corporal, vamos a ir adelantando por acá. Ustedes me van dejando el resultado, ya lo saben, a través del chat con su nombre completo. ¿Listo? Vamos a tener el resultado y de una vez la otra evidencia para la asistencia del día de hoy. Bueno, aquí está un poco lo que es el baremos o la tabla donde observamos, pues según esa medición, según los resultados del IMC, miramos acá entonces cómo estamos, ¿no? Si usted está dentro de los 18 a 25 IMC, pues tiene un peso normal, usted está bien de peso, no está muy flaquito ni está con sobrepeso, así que está bien, normal. Si usted está entre los 25 y los 30, aquí pues usted ya empieza a presentar algo de sobrepeso. Entonces, este es muy relativo, ¿no? Este resultado del de sobrepeso, porque recuerden que la musculatura, la masa muscular también pues genera sobrepeso. Y muchas veces pues ese sobrepeso se da por que tenemos más hipertrofia, porque tenemos músculos más desarrollados. Y por eso pues nos va a dar un sobrepeso que en este caso sería positivo, ya que es de masa muscular, que es de hipertrofia muscular, así que en ese caso no habría problema. Pero si usted pues ya está entre los 28
a 30 en este IMC, posiblemente sí ya está con sobrepeso. Si usted ya tiene de 30 a 35 en este resultado del IMC, pues usted sí ya definitivamente está con bastante sobrepeso, está pasando a la obesidad. En este caso, pues es muy difícil que ya sea por masa muscular o por tonificación. Bueno, en este caso ya definitivamente, pues hay sobrepeso, estamos pasando a la obesidad. De ahí miramos el IMC de 35 a 40. Luis, ¿Cuándo? ¿quieres preguntarnos algo? Bueno, entonces decíamos que dentro de ¿Mm? John, buenas tardes. Bueno, recuerden que los micrófonos los abrimos si tenemos alguna pregunta o preferiblemente alzamos la mano para participar o realizar la pregunta correspondiente. Bueno, por acá ya estoy viendo algunos resultados. Muy bien, esa es la idea. Ustedes van colocando su nombre completo y el resultado de la ¿Es que estaba operación. llamando? Sí. No, estamos ahí entretenidos. Me contesté, la María. Bueno, entonces ya estábamos en de 35 a 40, que es obesidad severa. En este punto, pues, ya se prenden las alarmas, hay que tomar medidas porque definitivamente estamos con bastante sobrepeso. Bueno, ya es obesidad severa. Por tanto, nuestra calidad de vida y sobre todo, pues las expectativas de vida se están reduciendo de forma eh, muy rápida, así que hay que tomar medidas ya en este caso para evitar pues la cantidad de enfermedades adicionales que puede causar la obesidad severa. Y ya con un IMC que sobrepase los 40, pues definitivamente ya estamos como en emergencia, ¿no? Hay que cambiar todos los hábitos, hay que cambiar el estilo de vida, evitar pues eh, nuestras expectativas de Y se vida acercó tantito para que me reciba. Estoy sean muy aquí, presidente, ¿quieren que me pasen de revista? buenas. Por favor, cerrar el micrófono. ¿Qué cosa? Tiene que haber documentos a los que más la revista. Ya, casi la mañana. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver la otra forma otro test que también está aquí dentro de la ficha antropométrica y es el ICC, índice de cintura y cadera. Tiene algo particular, esta medición, y es que nos va a dar información de una vez si tenemos problemas que nos lleven a riesgos de padecer problemas como colesterol, diabetes, presión alta o osteoclerosis, bueno, y todas las enfermedades que se suelen dar por el sobrepeso. Entonces, este índice de cintura y cadera nos va a dar esa medición, ese acercamiento a qué puede estar pasando con nuestra salud, y esto pues a través de medir nuestra cintura y nuestra cadera o nuestro abdomen. Entonces, veamos un poco cómo se realiza. Ujú. Con el mismo métrico que ustedes estaban tomándose las medidas, justamente aquí donde vemos en estos dos señores que están acá, miramos estas franjas rojas, en estas dos partes que ustedes igual las van a tener que medir para colocarlo en la ficha antropométrica. Con estos dos resultados, usted va a hacer la siguiente operación. Esto ya lo hacen pues cuando estén haciendo la ficha antropométrica. Usted va a tomar el primer resultado, que es el de la cintura, que es esta franjita roja, la primera, la que pasa por el ombligo, y la va a dividir por la segunda medición, que es la de cadera, la que pasa por el glúteo,
Y el resultado, pues, va a ser su índice de cintura y cadera. Entonces, de ahí usted ya se va al baremos, que es el que está acá. Y ahí nos da la información de riesgo de salud como tal. Entonces, en mujeres y hombres, un riesgo de salud bajo en mujer son 0,80, en hombres 0,95. Un riesgo de salud ya moderado en esta medición en mujeres es del 0,81 al 0,85 y en los caballeros, en los hombres, del 96 a los 100. Entonces, ahí ya tenemos un riesgo moderado. En mujeres, cuando ya sobrepasan el 86, es un riesgo alto. Y en los hombres, cuando ya pasamos los 100, también tenemos un riesgo alto de salud. Entonces, eso es lo que nos informa el ICC. Bueno, el baremos, que es algo que ustedes van a trabajar en esta ficha antropométrica, nos da los resultados. Ustedes, por ejemplo, van a anotar en cada uno de los test que ya los miramos, ahora los volvemos a ver. Los resultados tienen dos y de ahí van a ser el baremos, que es como el promedio de esos dos resultados. Y en la mayoría de las pruebas, pues existen estas tablas, estos baremos que nos dan las medidas, así como lo acabamos de ver, de si estamos bien, insuficientes, deficientes o término medio. Entonces, eso es lo que vamos a manejar con todos los tests que vamos a realizar en esta ficha. Bueno, en el chat me ha escrito María, Juan Argemiro también, Juan Felipe. Listo, el resto por favor también van realizando esa medición, el índice de masa corporal y lo colocan con su nombre completo para tener otra evidencia de asistencia del día de hoy. Bueno, vamos a continuar. Algo importante para realizar las pruebas que tenemos en esa ficha antropométrica es tomar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca básicamente es las pulsaciones que nosotros podemos evidenciar en nuestro cuerpo a través de las diferentes arterias. Y esto se hace, pues como ya lo dijimos, a través del pulso. Ese pulso, pues son las veces que late su corazón y cada vez que se contrae, pues él genera esta pulsación. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca, esa es el pulsación, es el ritmo de su corazón que se siente a través de las arterias. Seguramente ustedes ya saben tomar las pulsaciones, así que esto va a ser mucho más fácil. Puntos para tomar la pulsación. Los tenemos ahí, entonces miramos el carotideo, el axilar. Tenemos también dentro de eso el radial, que es el que vamos a utilizar. El otro que es bastante común, el carotideo, que es en el cuello, son pues como los más fáciles y los más comunes de hacer. Usted puede realizarlo a través de cualquiera de los puntos pues, que se ven en el gráfico. En cualquiera de esos puntos usted puede evidenciar su frecuencia cardíaca o sus pulsaciones. Nosotros vamos a hacerlo, vamos a realizarlo en el carotideo y en el radial. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a valernos de los dedos, del índice y del medio. Únicamente, ya lo vamos a ver más a fondo. Estos dos dedos son los únicos que nos permiten tomar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los otros tienen pulsación propia y no tendríamos un resultado viable. Entonces, con esos dos dedos, el índice y el medio, es que vamos a realizar la toma de la frecuencia cardíaca. En la imagen vemos dos ejemplos, uno está bien, el otro está mal hecho. Entonces, en la primera imagen, donde estoy moviendo el cursor, pues miramos que se está tomando con tres dedos, casi a la mitad del brazo, con el puño cerrado. Ahí pues va a ser muy complejo tener un resultado
verídico, veraz de la frecuencia cardíaca. En el otro ejemplo, pues sí ya vemos la forma correcta de hacerlo. Vamos a ver la siguiente gráfica donde está más explícito. Entonces aquí tenemos cómo se debe tomar la frecuencia cardíaca. Idealmente usted pues se recomienda que lo realice a través o en el brazo izquierdo. Ahí tenemos los dos dedos que se van a utilizar para la toma de la frecuencia cardíaca. Miremos en qué parte se está ubicando. Miren, ahí está justamente donde se puede sentir la pulsación de la arteria. Entonces, ese es el pulso radial. Como pueden ver, es casi llegando al borde de la muñeca. Y en ese punto exacto es donde usted va a tomar la frecuencia cardíaca. Entonces, esa es la forma correcta, téngalo en cuenta. Si usted mueve esos dedos un poco más hacia abajo, un poco más hacia arriba, pues difícilmente va a poder tomar una frecuencia cardíaca veraz. Entonces, esa es la forma y cuando lo hacemos a través de la arteria carotidia, con los mismos dos dedos, justamente ahí miramos el punto exacto donde hay que tomarlo. ¿Cómo se realiza? Usted cuando ya ubique su arteria, cuando ya ubique su pulsación, pues va a tomar el tiempo correspondiente. Usted lo puede hacer contando las pulsaciones por un minuto o puede reducirlas también cuenta 15 segundos, por ejemplo, y los multiplica por 4. Multiplica el resultado que le dio en esos 15 segundos por 4 y esa será su frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, esa es una forma efectiva y más corta de realizarlo o puede hacerlo a través del minuto completo y usted cuenta las pulsaciones. Tenga en cuenta que a veces cuando lo hacemos por un minuto entero, por un minuto completo, si no estamos muy concentrados, pues podemos correr el riesgo de hacer un mal conteo. Entonces, aconsejable que usted lo haga mejor a través de los 15 segundos y luego multiplique por 4. Bien, si hay preguntas, alzan la manito, abren el micrófono. Bueno, este es otro dato que nos piden, que es la frecuencia cardíaca máxima, o sea, hasta el punto donde nuestro corazón puede llegar sin tener, bueno, cuando llegamos a este punto, cuando llegamos a la frecuencia cardíaca máxima, es cuando nuestro corazón definitivamente pues ya está en problemas, es el latido máximo al que puede llegar nuestro corazón. Es difícil, la verdad, que nuestro corazón llegue hasta ese ritmo cardíaco. Pero si, por ejemplo, nosotros nos excedemos en un ejercicio aeróbico, trotando en algún tipo de deporte como el fútbol, el baloncesto, entre otros, si usted pues sobrepasa sus límites, es posible que llegue al 100%, al máximo de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Esto qué implica? Pues que usted empieza a correr riesgos de infarto o otro tipo, porque si usted no hace un entrenamiento casi atlético a diario, pues es muy complicado llegar a este punto sin que nuestro corazón tenga problemas. ¿Cómo determinamos teóricamente nuestra frecuencia cardíaca máxima? Bueno, es sencillo. Vamos a tomar dos cifras que ya se eh, determinaron por muchos estudios e investigaciones, que son 220 y 226. 220 en los hombres y 226 en las mujeres. Usted con esos dos datos, ¿qué va a hacer? En el caso de las mujeres, van a tomar 226 y le van a restar la edad. Entonces, si usted tiene 20 años, pues le resta esos 20 años a 226 y ahí le van a quedar
206, que sería pues su frecuencia cardíaca máxima. Entonces usted le resta su edad a esa cifra, a 220, 226, y ahí pues usted va a poder determinar cuál es su frecuencia cardíaca máxima. Bueno, si alguien tiene preguntas hasta ahí, pues favor alza la manito, abre el micrófono y los escuchamos. Recuerden que en el chat ustedes me están dejando su nombre completo y el resultado de la operación que hicimos del IMC, del índice de masa corporal. Listo, usted me está dejando ese resultado ahí. Bueno, entonces ahí tenemos la frecuencia cardíaca máxima. ¿Para qué nos sirve tener ese dato? ¿Para qué nos sirve saber cuál es nuestro máximo, nuestra frecuencia cardíaca máxima? Nos sirve porque a través de esos datos usted va a poder mirar esta tabla y va a saber en qué tipo de esfuerzo, de entrenamiento, usted está alcanzando diferentes ganancias como tal. Entonces, cuando usted llega al 50% de su máximo, por ejemplo, si su máximo son 200 y usted llega a 100 pulsaciones, pues usted está en una etapa como de recuperación, en un esfuerzo muy leve. Por ejemplo, cuando usted pues ya han pasado unos minutos de hacer un ejercicio bastante intenso, esa se puede decir que es una frecuencia cardíaca eh, del 50 al 60%. De ahí tenemos un ritmo pues que ya es suave, del 60 al 70%, usted ya está mejorando la resistencia y está eh, empezando a quemar calorías. Cuando usted ya avanza en un entrenamiento y da mucho más de sí, ya usted llega al 70 o 80%, pues usted ya definitivamente está mejorando la resistencia aeróbica, usted pues ya no se cansa subiendo unas gradas, ya no se cansa yendo a comprar a 5 cuadras, sino que su resistencia está mucho mejor. Si usted, por ejemplo, en una pista atlética se trotaba o le daba 3 vueltas, mejorando la resistencia, usted ya da 10 vueltas sin problema. Entonces, eso es lo que hace el entrenamiento, tomando en cuenta pues la frecuencia cardíaca. Entonces, si usted pues puede llegar a este tipo de mediciones cuando está entrenando, puede mejorar mucho el rendimiento que va a tener pues y los beneficios de la actividad física, ejercicio o deporte. De ahí ya está el intenso, esto ya está más reservado para deportistas un poco amateurs, los que juegan casi pasando un día futbolito, los que se van a entrenar todos los días. Bueno, ahí ya llegamos a un 80-90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Ahí definitivamente pues estamos mejorando nuestras capacidades motrices, también nuestra resistencia, y también empieza a mejorar nuestra resistencia anaeróbica. Recuerden que todo lo anterior fue aeróbico y ya en este punto, en el 80-90%, empezamos a mejorar eh, nuestra resistencia anaeróbica. Ya vamos a ver más adelante cada una de ellas, qué significa. Bueno, ya lo vimos también en la primera sesión que tuvimos de cultura física. Y por último, ya está pues el esfuerzo máximo, llegar al 100%. Está reservado únicamente para deportistas de élite. Entonces, aquellos deportistas que ya forman parte de equipos olímpicos, de, bueno, equipos muy famosos, ellos ya están entrenando a este ritmo, a un 100%, ¿no? De un 90 a un 100%. Nosotros recordemos, pues, el cuerpo como tal, nuestro sistema nervioso no nos deja ir hasta allá sin un entrenamiento adecuado. Entonces, cuando nosotros o nuestras pulsaciones llegan a un punto similar a este, muchas veces el cuerpo se protege. ¿Y cómo se protege? Nos desmayamos antes de llegar a esta frecuencia cardíaca máxima. Entonces,
bien importante que lo tenga en cuenta. Usted no tiene que sobrelimitarse porque también nuestra frecuencia cardíaca puede sobrepasar algunos límites. Bien, estos son los beneficios, estas son las características que se dan a través de la frecuencia cardíaca. Bueno, para ver cómo vamos a realizar las mediciones y para ver también un poco eh, cómo se desarrolla esta ficha antropométrica, vamos a ver algunas características de lo que es el calentamiento como tal. Entonces, bueno, vamos a adelantar un poquito aquí a este señor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de cualquier actividad física es el movimiento articular. Entonces, ¿cómo se realiza ese movimiento articular? Vamos a empezar de forma ascendente o descendente. Entonces, de forma descendente, pues lo primero que vamos a movilizar es el cuello. ¿Listo? El cuello, vamos a empezar a subir y bajar como lo vemos aquí al señor. Algunas personas realizan rotación completa del cuello. No está mal, pero tiene que hacerlo de forma leve sin que se vaya a marear o causar consecuencias. Y la otra forma de la rotación en cuello es de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo y de un lado hacia otro. Pues de esta forma nosotros vamos generando pues ese movimiento articular necesario para nuestro cuerpo para cualquier tipo de actividad. Aquí está la rotación de hombros, ¿listo? Recuerden que vamos haciéndolo de forma descendente, entonces aquí está el movimiento de cuellos, movimiento de hombros. Ideal que nosotros lo hagamos porque recuerde que sus articulaciones, los huesos necesitan el líquido sinovial, ese aceitico, haga de cuenta así como en las bisagras. Cuando usted le echa aceitico, entonces ella se mueve mucho mejor. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si usted no hace este tipo de calentamiento, reduce la flexibilidad, el movimiento como tal de sus articulaciones y nos ponemos también en riesgo de una lesión. Entonces, importantísimo este calentamiento articular. Ahí vemos el movimiento para los codos, la rotación como tal, pues obviamente no podemos rotarlo circularmente, entonces se hace con flexiones. Vamos con la cadera. Hay varios movimientos de rotación para cadera. Este es uno de los más sencillos. Importantísimo que esa cadera esté lubricada pues con este líquido senovial tan importante para nuestras articulaciones y se activa justamente ahí. Cuando usted realiza estas rotaciones se está activando ese líquido senovial. Entonces ahí tenemos otro movimiento de cadera. El anterior era pues rotatorio, este ya vamos de adelante hacia atrás también para prevenir diferentes tipos de lesiones. Recuerde, ideal siempre que realicemos estos ejercicios de movimiento articular. La cadera, pues, fundamental para la mayoría de ejercicios y actividades que vamos a realizar, por eso requiere un poco más de calentamiento, de rotación en sus diferentes ángulos, pues para que esté activa, para que esté lista para las actividades que puedan venir posteriormente. Bueno, ya tenemos entonces movimiento de cabeza, de hombros, perdón, de cuello, de hombros, de codos. Tenemos ahí la rotación de cadera. Y posteriormente pues ya vamos a ir a lo que es el movimiento articular de rodillas. Adelantarlo un poquito por aquí a este señor. Bueno, ahí tenemos el movimiento articular en rodillas. Si tienen algún problema con la visualización de estos videos, por favor me lo hacen saber. Ahí tenemos la rodilla, fundamental también en todas las actividades que nosotros realizamos, en todas las actividades físicas. Está presente generalmente, pues las rodillas, la cadera.
Y sobre todo esta articulación necesita ser muy bien lubricada para que no haya problemas. Entonces, seguramente vamos a hacer otro movimiento. Bueno, hay otra articulación básica en la actividad física y vamos pues con los tobillos, la articulación del tobillo, de arriba hacia abajo, levantando la pierna, no con el pie pegado en el piso, sino que lo levantamos y ahí realizamos el movimiento articular correspondiente. Recuerden que esto se hace para lubricar las articulaciones, para que tengan el líquido sinovial ahí presente y evitemos lesiones, generemos más flexibilidad, mejor movimiento. Importantísimo que hagamos este calentamiento articular. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos ahí el calentamiento articular. Posteriormente nosotros pues ya vamos a realizar el movimiento corporal, que en este caso pues hacemos movimientos suaves, progresivos, para luego y posteriormente pues ir al ejercicio como tal. Entonces ahí miramos ejercicios suaves, podemos hacer skipping, podemos hacer steps, vamos poniendo en marcha el cuerpo para que no le tome por sorpresa a los músculos y a nuestro sistema nervioso todo el movimiento que viene posteriormente. Esto es importantísimo, así nos parezca algo sencillo, simple, algo que podemos saltarnos. Esto, el calentamiento físico, es lo que nos puede salvar de una lesión. Y de pronto decimos, no, pero pues yo me pongo en marcha cuando estoy en un partido de fútbol, voy corriendo y ahí voy calentando. No, si usted no hace este tipo de calentamiento, está propenso a las diferentes lesiones que podemos tener. Desgarros de ligamento, de tendones, incluso algunas fracturas, se pueden evitar justamente pues realizando un buen calentamiento. Usted está ahí colocando sus músculos y todo su cuerpo a tono para todo lo que viene más adelante. Entonces, nunca se salte el calentamiento. Es fundamental en la actividad física. ¿Verdad? Entonces, aquí miramos los diferentes movimientos que podemos realizar para ese calentamiento. Movimientos suaves que van también activando los músculos y moviendo pues las articulaciones también nuevamente para que éstas se pongan a tono. Ahí están los steps, trote en el puesto. Si usted no tiene mucho espacio en su casa o en el sitio donde vaya a entrenar, recuerde que hay muchos ejercicios de forma estática que le van a dar muy buen resultado. Por ejemplo, este del trote en el piso, siempre en punta de pie, es muy buen ejercicio. Va mejorando nuestra capacidad cardiovascular, nuestra respiración y va activando, por supuesto, los músculos. Ideal como lo hace aquí el señor, moviendo los brazos y los pies al mismo tiempo. No dejemos solo los pies en movimiento y los brazos quietos, siempre las extremidades moviéndose al unísono. Entonces, importante todas estas actividades en el calentamiento. Usted puede tomarse unos 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Si es que la actividad es mucho más intensa, puede tomarse un poco más de tiempo, un calentamiento un poco más largo. Lo importante pues es que nosotros sintamos que nuestro cuerpo ya está a tono para la actividad que viene. Entonces, bueno, aquí están los ejemplos, los payasitos y los otros ejercicios para realizar un calentamiento. Bueno, ¿cuáles son los test que vamos a realizar en esta ficha antropométrica? Ya vimos previamente pues las medidas, talla, peso, envergadura, el índice de masa corporal y el ISC. Dentro de lo que nos piden los test está este que es bastante común, seguramente ustedes ya lo habrán hecho. Y supongo que incluso hasta más de una vez el test de Cooper. Este test tiene como propósito medir la resistencia aeróbica del individuo. Es importante que usted tenga en cuenta que lo que vamos a realizar en esta ficha antropométrica no es competencia, no es una sobreexigencia a su cuerpo. Por el contrario, lo que pretende la ficha antropométrica es
medir realmente en qué condiciones está su estado físico. Entonces, la idea es que usted lo haga a conciencia, que usted lo haga siendo consciente cuáles son sus limitaciones, hasta dónde puede llegar. Y esos son los resultados que necesitamos para posteriormente, pues, mirar qué aspectos hay que mejorar, eh, cuáles están bien. Y a partir de ahí, pues se realiza una rutina de ejercicios correspondiente esas capacidades físicas o a esos diferentes aspectos que nosotros necesitemos mejorar. La ejecución de este test de Cooper, pues es bien sencilla. Tenemos que tomar una pista, una cancha, ya vamos a ver las medidas de cada una, y a partir de la señal empezar a realizar un trote a una intensidad pues que usted mire adecuada durante 12 minutos. Durante esos 12 minutos pues se va a hacer el conteo de cuántas vueltas, cuántos metros, cuánta distancia usted recorre. Ese es el test de Cooper, bien sencillo, bastante certero pues para medir nuestra resistencia o nuestra capacidad aeróbica. Bien, vamos a ver un poco cómo y para qué y las características de este test de Cooper. El test de Cooper es una prueba de resistencia que se diseña para recorrer la mayor distancia posible en un periodo de 12 minutos a una velocidad constante. Este test tiene un objetivo claro, medir la resistencia aeróbica de los sujetos. Por lo tanto, lo más común es medir el perímetro de una cancha o patio y comenzar a dar vueltas durante 12 minutos. Luego multiplicar el número de vueltas por la distancia de ese perímetro y nos dará la distancia total recorrida. Esta prueba se diseñó en 1968 en Oklahoma para el ejército de los Estados Unidos con el fin de evaluar el estado físico de los soldados de forma rápida, barata y eficaz. Hoy en día es tal la eficiencia de la prueba que se utilizan pruebas de policía, bomberos y cuerpos de seguridad. Una vez se tenga el valor recorrido en función de la edad y el sexo, se consulta una tabla para comprobar los resultados obtenidos. Pongamos, por ejemplo, la siguiente tabla para hombres. Si hemos recorrido 2.600 metros y tenemos 19 años, habremos obtenido un resultado mediano, mientras que si se recorren 2.200 metros con 46 años, obtuvimos una calificación mala. Bueno, muy bien, esas son las características del test de Cooper. Aquí miramos un poco cuáles son las medidas de las diferentes canchas que suelen estar a nuestra disposición. Recuerden que todas las canchas tienen esta medida estándar, todas están realizadas con estas medidas, así que dependiendo pues de usted dónde va a realizar este test de Cooper, aquí están las medidas de cada una. ¿Listo? Con esto usted pues va a poder determinar cuál es la distancia que usted recorrió durante esos 12 minutos. Usted pues cada vuelta va sumando los metros que tiene cada una de estas canchas, que pues aquí están las más comunes, ¿no? Entonces, como les decía, estas pruebas, esta ficha antropométrica, usted la puede hacer en grupo, usted la puede hacer con alguien más para que nos ayuden también en la toma de las diferentes actividades. Y usted pues esto lo va a ir plasmando en esa ficha antropométrica. Ya al final vamos a repetir un poco cómo debemos hacerlo. Recuerden que si hay preguntas, abren el micrófono, alzan la mano o incluso a través del chat usted también me puede preguntar o por supuesto realizar los aportes correspondientes. Esta es la tabla del test de Cooper, este es el baremos. Usted aquí pues hace, ¿no?, la suma de la distancia que recorrió en esos 12 minutos y están las edades. Entonces usted mira su edad, mira cuánta distancia recorrió y ahí está pues la calificación de cada una de ellas. Entonces ahí está, por ejemplo, si usted tiene de 30 a 39 años, hizo 2.500 metros, pues está bien, ¿no? Está en una buena calificación según esta tabla. Esta tablita usted también pues muy fácilmente la puede descargar a través de internet, pues es bastante común. Usted coloca el baremos del test de Cooper o
resultados para el test de Cooper y le van a aparecer estas tablitas. Bien, dentro de esta ficha antropométrica tenemos este otro test, este otro test, que es el de Ruffiero-Dixon, que es bastante efectivo. Este nos da una respuesta bien certera de nuestra capacidad física como tal, no solo aeróbica, sino aeróbica y anaeróbica. Entonces, vamos a ver un poco cómo se realiza este test. Bienvenido. Con este test, les voy a mostrar primero el video y luego les explico un poco cómo se realiza. Es momento de medir tu condición física. Hola, hola, bienvenidos al canal de Pino Profesor. Hoy haremos el test de burpee, la cual es una prueba que se utiliza para medir la resistencia anaeróbica láctica de las personas. La resistencia anaeróbica láctica es la que nos indica cuánto tardas en llegar a tu umbral de fatiga por déficit de oxígeno y acumulación de lactato. En resumen, es la que nos indica en qué momento tu cuerpo disminuye el rendimiento. A nivel deportivo, es importante trabajar dicha resistencia, puesto que mejora nuestra condición física y retarda la aparición de fatiga en el ejercicio. Antes de iniciar, les recuerdo como siempre respetar la ejecución del test tal cual se los muestro en el video para que los resultados sean fiables. Ahora sí, empecemos. Para este test solo necesitarás un cronómetro, el cual tendrás en pantalla. También es importante que sea un terreno antideslizante para evitar caídas. El ejercicio consta de 5 posiciones. En la posición 1, la persona está de pie y sus brazos colgando. En la posición 2, la persona flexiona sus piernas. En la posición 3, con apoyo de manos en el suelo, se realiza una extensión de piernas. En la posición 4, se flexionan las piernas y vuelta a la posición 2. Y en la posición 5, se hace una extensión de piernas con salto y vuelta a la posición 1. Al sonido del pito, debes realizar tantos burpees como puedas en un minuto. Al finalizar el minuto, se cuenta el número total de burpees y se analizan en el baremo. Te recuerdo realizar un buen calentamiento antes de iniciar el test. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te dejo un video que te va a servir mucho para que lo hagas. ¿Ya están listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Muy bien, muy bien. Si lo has hecho a tope, lo hiciste muy bien. Lo felicito por esforzarse el minuto completo. Yo sé que no es fácil. Ahora sí, vamos a revisar el baremo, ¡vamos! Este es un baremo adaptado para niños, jóvenes y adultos. Un baremo que he venido trabajando a lo largo. Bueno, este que estamos viendo es el test de burpee, no es el test de Ruffier del que les estaba hablando. Este test de burpee también está incluido en esta ficha antropométrica. Ya vimos pues cómo se realiza. Es básicamente realizar burpees durante un minuto. Los burpees ustedes saben que se pueden realizar completos, se pueden realizar a media marcha, pues completos realmente es haciendo la flexión de pecho, no como lo hizo acá el señor. Y es los que usted va a contar en un minuto. ¿Listo?
cuántos burpees usted puede realizar en un minuto. Ahí está el baremos, que es como la medición de, pues según la edad, según el género, cómo estamos según esos burpees. Entonces, ahí miramos de 18 años en adelante, en hombres, de 36 a 45 burpees por un minuto está bien. En mujeres de 31 a 40 burpees por minuto también está bien. Ya miramos el resto de mediciones que van aumentando en su número o disminuyendo, pues dependiendo. Y ahí vemos pues la calificación, si está bien, si está muy bien, excelente, si está normal o si está mal, pues según la repetición de estos burpees. Es un ejercicio bastante exigente. Antes de realizar este test, se sugiere que se realice un buen calentamiento previo, sobre todo pues articular, y también pues obviamente un calentamiento aeróbico para que usted no tenga problemas realizando este test. Recuerde eso sí que todas estas pruebas dependen de su estado físico, de su condición física. Si usted tiene problemas o condiciones de salud que no estén óptimas, que le presenten problemas, pues eh, hay que evitar hacer estos burpees, ¿no? Usted me avisa, me dice, yo tengo una patología cardíaca, no puedo hacer mucho ejercicio porque se me va el aire, empieza a pararse el corazón. Bueno, entonces usted me avisa todos estos detallitos y tiene que tener en cuenta Y tiene que ejercicios como este no se pueden realizar en esas condiciones. Profe, Dígame, Angélica. buenas tardes. Pues Buenas tardes. a mí me realizaron una cirugía de rodilla, ruptura de ligamentos, Ujú, hace 2 años, pero de ahí yo quedé con artrosis en rodilla. ya. Bueno, por ejemplo, en el caso de Angélica, no se recomienda hacer este tipo de ejercicios y algo otros que ya vamos a ver, pues porque hay limitación en el movimiento y puede presentar problemas serios si es que realiza este tipo de saltos y realiza este movimiento. Entonces, en el caso de Angélica, este test puede realizarlo algún otro compañero, puede realizarlo con un familiar y tomar las medidas de otra persona. ¿Listo? Pero recuerden, pues, obviamente esto, si se presenta algún problema eh, de salud, como en este caso, pues no lo hacemos o también podemos variarlo por otros ejercicios. Bueno, ahí está el test de burpees, bastante exigente, sí. Vamos a ver ahora el test de Ruffier, que es un poquito más complejo. Te los voy a explicar por acá. Bueno, el test, este creo que teníamos por acá un video también de ese test. Bueno, no está. ¿Cuál es? Ah, sí, bueno, este es el video. Listo. Vamos a ver este otro videito como para que nos quede un poco más claro cómo se realiza el test de Ruffier. También es bastante exigente, muy certero también en sus análisis con la tabla pues que nos da el baremos. Así que veámoslo rápidamente. Es hora de medir tu condición física. Hola, hola, bienvenidos al canal de Pino Profesor. Hoy haremos el test Ruffier-Dixon, la cual es una prueba que se utiliza para medir la resistencia aeróbica al esfuerzo de corta duración y la capacidad cardíaca. Por lo tanto, es una prueba que nos sirve para medir la condición física de todas las personas. Es recomendable hacer este tipo de pruebas antes de iniciar cualquier programa de ejercicio físico. También es importante para evaluar la condición física de todos los estudiantes de cualquier nivel de formación y para todas las personas que quieran conocer su nivel de condición física. Como última recomendación, es importante respetar la ejecución del test tal cual se los muestro en el video para que los resultados sean fiables. Ahora sí, manos a la obra.
Para este test solo necesitaremos de un cronómetro y en donde consignar los apuntes. En este caso, el cronómetro a ustedes les aparecerá en pantalla. Ahora sí, para iniciar, el test consta de 3 fases. En la primera fase ubicaremos el pulso en la zona radial o en la zona carotidia, eso depende de dónde lo sientas tú. Vamos a tomarlo durante 15 segundos, ¿ok? Vamos a ubicar el pulso y empezamos a contar nuestras pulsaciones a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, tiempo. A mí me ha dado 15 pulsaciones. Ustedes van a consignar las que le dio a cada uno de ustedes, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Eso es. Ahí vamos. Ahora vamos a pasar a la fase número 2. En la fase número 2 tendremos que hacer 30 flexoextensiones de rodilla, o sea, sentadillas, durante 45 segundos. ¿Están preparados? Se van a ubicar ya sea en una silla que tengas allí en casa, en un muro, tú ya verás que te va a servir para apoyar y volver a parar, ¿ok? Vamos a hacer 30 en 45 segundos. ¿Están preparados? Esta es la fase número 2 de nuestro test. A la 1, a las 2 y a las 3. Este ritmo es el que deben seguir, este ritmo. Cada vez que yo hago una sentadilla, la tienes que hacer tú. Vamos, 20 segundos, vamos. Vamos, quedan 15, vamos. Vamos, 5 más. Ok, muy bien. Van a ubicar el pulso inmediatamente. Ubican el pulso y empiezan a contar a partir de ya. Muy bien, tiempo. Bien, a mí me dio 23. Ustedes van a anotar las que le dio a cada uno de ustedes. Eso es. Esa fue la fase número 2. Van a tranquilizar, van a descansar para la fase número 3, que es tomar el pulso 45 segundos después de haber tomado el pulso número 2, el que acabamos de tomar, ¿ok? Estamos allí, estamos esperando que pasen los 45 segundos y tomamos por tercera vez. Recuperan, pueden descansar, pueden estar sentados, van a estar tranquilos. Yo les aviso cuando vuelven a ubicar por tercera vez sus pulsaciones, ¿ok? Muy bien. Listo, ubican las pulsaciones y empezamos a contar a partir de ya. Tiempo. Muy bien. A mí me ha dado 19. Ustedes van a apuntar lo que le dio a cada uno de ustedes. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, una vez tenemos todo lo anterior, les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos, vamos. Una vez obtenemos los resultados del test Ruffier, podemos ver cuál fue mi pulsación 1, mi pulsación 2 y mi pulsación 3. Cada uno de ustedes obtuvo su resultado. Entonces vamos a pasar a multiplicar cada una de estas pulsaciones por 4. En mi caso da 60 la pulsación número 1, 92 la pulsación número 2 y 76 la pulsación número 3. Ahora bien, ¿qué dice la fórmula para establecer el índice Ruffier? Dice que debemos sumar el resultado de P1
más P2 más P3, restarle 200 y dividirlo entre 10. P1, P2 y P3 son las pulsaciones. En mi caso podemos ver lo siguiente, que 60 más 92 más 76 da 228, menos 200, como lo establece la fórmula, da 28. Y si este 28 lo dividimos entre 10, da 2,8, lo que quiere decir que mi índice Ruffier es igual a 2,8. Pero ahora tenemos que ver este resultado que nos dice. Por lo tanto, iremos al baremo, a la tabla de resultados. Esta nos dice lo siguiente, que si el índice Ruffier es igual a 0, el rendimiento cardiovascular es excelente, propio de atletas. Que si el índice Ruffier está entre 0,1 y 5, el rendimiento cardiovascular es bueno. Aquí en este nivel estoy ubicado yo según los resultados obtenidos. Si el índice Ruffier está entre 5,1 y 10, el rendimiento cardiovascular es medio. Hasta este punto podemos decir que es una condición física aceptable. Si el índice Ruffier está entre 10,1 y 15, el rendimiento cardiovascular pasa a ser insuficiente. Y si el índice Ruffier está entre 15,1 y 20, el rendimiento cardiovascular es malo y requiere de una valoración más profunda. Inclusive podría llegar a requerir de una valoración médica. Por lo tanto, lo que recomiendo a todas las personas que el test Ruffier les dio por encima de 10 es que vuelvan a realizar el test para verificar su resultado y establecer si no hubo errores en la toma de cada una de las pulsaciones. Bueno, muy bien. Ese es el test de Ruffier. Ahí vemos la tabla, cómo lo vamos a realizar, los resultados, el P1, el P2 y el P3, que son los resultados tomando las pulsaciones, que ya vimos cómo se realizan. Entonces, en el P1 usted está tomando la pulsación sentadito, en reposo, y ahí nos da el primer resultado. En el P2 es la toma de la frecuencia cardíaca posterior al ejercicio, que ya lo vimos, sentadillas o sentadilla con salto. Ahí usted toma la pulsación y tiene el resultado. El P2 y el P3, 40 segundos después, usted pues toma el resultado una vez que ya reposó un poco su cuerpo después del ejercicio, y ahí tiene los tres resultados. Usted los suma, posterior a la suma usted le resta 200, y posteriormente pues a ese resultado usted le divide 10, y en esta tabla, por ejemplo, da 5. Entonces ya sabemos que hay una tabla de resultados, un baremos, donde le va a decir a usted cómo se encuentra físicamente. ¿Listo? Ese es el test de Ruffier y Dixon. Si tienen preguntas, alzan la mano, abren el micrófono, por supuesto, y con mucho gusto las respondemos. Aquí tenemos las diferentes pruebas que nos pide la ficha antropométrica. Entonces recordemos que está dentro de esta ficha antropométrica. Vamos a retroceder por acá. Bueno, nos fuimos muy atrás. Bueno, me alzan la manito si están viendo la pantalla. No, profe, no se ve la pantalla. Listo, gracias. Entonces vamos a ver qué pasó por acá. Compartir. Bueno, ahí espero pues que ya estén viendo la pantalla. Y entonces, bueno, ahí tenemos las pruebas. Vamos a retroceder hasta donde está la ficha antropométrica. Y aquí están los test como tal. Entonces, de primero tenemos el test de Cooper. Recuerde siempre, por favor, realizar el calentamiento. Usted puede variar el orden de estos tests. Entonces, por ejemplo, aquí tiene el test de skipping.
de los 5 minutos. Puede empezar con ese, que es bastante suave, el movimiento de skipping. Y usted pues determina cuántos minutos realiza el test. Aquí se pone como un máximo de 5 minutos. Usted pues plasma cuántos minutos puede realizar este test de skipping sin sentir fatiga. De ahí pues ya podemos pasar, como ya les dije, está el test de Cooper. Luego de esto pues están los burpees que ya vimos por 1 minuto, flexiones de brazo o lagartijas también como lo conocemos, se realizan por 1 minuto. Las flexiones de brazo, perdón. Ahí estaba el test de Ruffier y Dixon que lo acabamos de ver. Este test de Course o Navet no lo vamos a hacer por ahora, listo. Este lo vamos a suprimir, lo voy a borrar en el documento que les voy a enviar. El test físico de salto a la cuerda. Salto a la cuerda por 1 minuto. Este test se llama el test de los 120 saltos. Lo ideal es que usted en 1 minuto llegue a esta cifra, los 120, pero como les digo, pues esto es relativo a su estado físico. Entonces, incluso usted puede hacer más de estos 120, pero bueno, usted ya mira cómo está su estado físico y ahí va plasmando los resultados. El penúltimo test es el de abdominales. Usted puede hacerlo con el tipo de abdominal que más se le facilite, que además le guste. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Durante 1 minuto usted los cuenta y plasma el resultado. Y el número 4, el test número 4, que es el último, es libre. Usted va a escoger un ejercicio para realizar diferentes repeticiones en 1 minuto. ¿Listo? Usted mira pues qué ejercicio le gusta más y lo va a plasmar aquí. Entonces tenemos dos resultados. Usted un día pues va a hacer uno, otro día va a hacer otro, o si quiere el mismo día, pues se da unos minuticos de diferencia de descanso para realizar los dos resultados. Perdón. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este test? En la última clase que tengamos de cultura física, que creo es, a ver, les confirmo por acá la fecha. Si no estoy mal, es el día 22, la última clase de cultura física. Ese día usted pues va a hacer una pequeña exposición de esta ficha. Entonces usted cuando realice esta ficha se va a tomar foticos, se va a filmar y va a realizar una pequeña exposición ese día mostrándonos los resultados, mostrando pues los ejercicios que realizó, cómo los hizo y contándonos por supuesto del análisis de todos los test físicos, cómo se encuentra usted pues con respecto a cada una de las pruebas. Entonces, eso va a pasar el día 22 de este mes. Usted va a realizar esa exposición de forma individual. Algo muy corto, ¿no? No vaya a hacerlo de 20 minutos, de media hora, ¿no? Como máximo 10 minutos máximo. Se lo puede hacer de 6, 5 minutos si quiere, donde nos demuestre pues la realización de los ejercicios y el análisis como tal de los mismos. Entonces, recuerde, pues, tiene que filmarse, tiene que tomarse foticos realizando estos test físicos. Si usted tiene algún tipo de problema, igual que Angélica, que tiene una atrofia a nivel de su rodilla, pues usted lo informa y este test, pues, lo hacemos, usted lo hace con un compañero, un familiar o alguien, pues, con los que le sirvan para estos tests. José, cuéntenos. Vale, profe. Profe, qué Bueno, pena. dígame, José. Yo que tengo una trombosis crónica avanzada. Trombosis. Sí, señor. Y tengo también un problema en la columna lumbosacro. Listo, José. ¿Usted tiene los antecedentes médicos? Sí, señor, claro, yo estoy haciendo junta médica y estoy por 3 exámenes pendientes por eso. Ah, bueno, listo. En el caso, por ejemplo, de José, de Angélica, pues ustedes me hacen llegar
los antecedentes médicos, pues la parte que ustedes puedan enviarme para tener una constancia médica, en este caso, eh, pues que los exime de realizar este tipo de ejercicios. ¿Listo? Ustedes pues lo hacen a través de otra persona. Sí, yo le envío No, la historia médica. sí, señor. Que me envía esto, por favor, si les pido, me la envíen. Puede ser por WhatsApp, pero al personal no lo envíen al grupo, ¿listo? Sino que me lo envían al personal. Arnovis, cuéntenos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, yo también, pues yo tuve una fractura de menisco en la rodilla y pues lo perdí todo el menisco. Entonces Au. tengo restringido de pronto pues las flexiones y las abdominales, sí, de pronto lo otro, pues profe, no lo puedo hacer porque estoy restringido ahí en la historia clínica donde no puedo trotar ni saltar, todo Ujú. eso. Listo, Arnovis, lo mismo. Usted también me manda antecedentes clínicos y para pues la mayoría de pruebas, porque creo que no puedes hacer la mayoría de estos ejercicios, lo realizas a otra persona, ¿listo? Entonces, ustedes, las personas que tienen mm, problemas para realizar este tipo de pruebas o están incapacitados de alguna forma, pues hacen eso. Me envían la constancia médica y escogemos a alguna otra persona, como ya les dije, amigo, familiar, alguien que pueda colaborarles para hacer estos tests. Lo importante es saber que ustedes, pues, eh, tienen claro cómo hacerlo y cuál es, pues, la idea de realizar este test. ¿Listo? En el análisis que hay al final de la ficha antropométrica, sí me gustaría que usted analizara, pues aparte de los resultados de la persona a la que usted le realiza el test, en el caso de las personas que no lo pueden hacer, un pequeño análisis suyo también de su evolución física, de cuáles son de pronto esas limitaciones que está presentando y cuáles serían los posibles tratamientos posibles, ¿no? Entre comillas, porque a veces es complicado que usted podría realizar o físicamente también, pues usted qué posibilidades tendría y cómo podría mejorar su estado físico. Bueno, entonces ese es el test. Si hay preguntas, ustedes ya saben, así como los compañeros abren el micrófono, alzan la mano y los escucho. Si hay aportes, también, por supuesto. Bueno, espero pues que las pruebas que estoy mostrando acá estén claras. De todas formas, voy a dejar el video de esta sesión a través del grupo para que si usted tiene alguna duda, pues lo revise y a partir de ahí pues hagamos esta ficha. Y si hay dudas, aparte de eso, pues usted a través del grupo también o a través ya del WhatsApp personal, usted me realiza las preguntas correspondientes. Ahí tenemos, ¿no? Esa es la última página, son dos páginas en esta ficha antropométrica. En la página número 2 están estas tres preguntitas que usted pues responde según los ejercicios de la ficha antropométrica. Tenemos tiempito para hacerla, todavía tenemos 15 días, entonces usted vaya analizando, vaya mirando, vaya viendo los espacios también que se le puedan facilitar para realizar esta prueba. Como les digo, usted puede hacerla en grupo si quiere. Pueden hacerla todos al mismo tiempo y cada uno pues me va a mostrar sus resultados. Bien, voy a dejar de compartir un momento por acá para mostrarles algo que no está acá en la ficha. Bueno, dentro de esta ficha también nos está preguntando el tipo de cuerpo que tenemos y es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, me regalan por favor un segundo, ubico la diapositiva correspondiente.
Bueno, mientras encuentro la diapositiva que se nos quedó por fuera, en la próxima clase vamos a ver lo que es ya la penúltima, vamos a ver todo lo correspondiente a lesiones, ergonomía, salud en el trabajo y todas las características correspondientes. A ver, ¿qué se me hizo esta? Aquí está. Ujú. Bueno, pues listo. Entonces, vamos a compartir por acá. Bueno, ahí me informan, por favor, si se está compartiendo la pantalla. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, ahí miramos entonces el tipo de cuerpo. Cada uno tenemos una herencia genética de un tipo de cuerpo correspondiente. Entonces están los ectomorfos, los mesomorfos y los endomorfos. Nosotros pertenecemos a alguno de estos tres tipos de cuerpo. Tienen varias características. A veces con la edad pues vamos cambiando morfológicamente también, pero siempre vamos a pertenecer a un tipo de cuerpo como estos tres. Entonces, características de los ectomorfos o ectomorfos. Ellos son altos, delgados y largos, estructura ósea poco pesada, son ligeramente musculados, no ganan grasa fácilmente, pero tampoco ganan músculo fácilmente. El metabolismo es muy rápido. Y ellos son los que comen 10.000 pesos de pan solitos y no pasa absolutamente nada. Entonces es porque el metabolismo es muy rápido. Está, están por debajo siempre del peso promedio. Entonces, por ejemplo, ese cálculo que hicimos del índice de masa corporal siempre va a quedar un poco bajo. Ellos son los ectomorfos. De ahí siguen los mesoformos, que ustedes van viendo en la gráfica, pues cómo es la característica de cada uno de estos cuerpos. Los mesomorfos ya son más atléticos. En el caso de las mujeres, el cuerpo tiene, José, pues por favor, si puede silenciar el micrófono, gracias. Pues, no sé si nos quieras preguntar algo. Bueno, en el caso de las mujeres, el cuerpo tiene forma de reloj de arena. En el caso de los hombres, tiene forma de D. El cuerpo es musculado generalmente en este tipo de cuerpo. Gana músculo fácilmente, pero también ganan grasa fácilmente. Entonces ellos están como en el medio, están como en el medio de los tres tipos de cuerpo. Este es como el cuerpo más atlético, ¿no? El que cuando va al gimnasio desarrolla músculos de forma muy rápida. eh, Físicamente, pues siempre tienen una ventaja un poco mayor al resto. De ahí siguen los endomorfos, que son de cuerpo, bueno, según la descripción de acá, blando y redondo, por lo general son bajos y fornidos. Ganan músculo fácilmente, pero acumulan grasa con mucha facilidad porque su metabolismo es muy lento. Entonces, en estas personas, generalmente cuando pues comen un exceso de glucosa, como lo vimos en la formación anterior, pues tienden a engordarse mucho más rápido, ¿no? Esto ya es genético también. Entonces, tenga en cuenta que si usted es de las personas que hacen dieta, ejercicio, pero aún así tiene algunos gorditos y algo de sobrepeso, también puede influir el tipo de cuerpo que usted heredó físicamente. Entonces, bueno, veamos acá un poco más a fondo los ejemplos de cada uno de los cuerpos. Ahí están los biotipos en mujeres y los biotipos en los hombres. Entonces, vemos las características de cada uno de ellos. En esta gráfica miramos cuerpos que físicamente pues no están muy trabajados, es como el cuerpo sin ejercicio, sin trabajo muscular.
Y esta sería pues la forma que tendría cada una de los tipos de cuerpo, de biotipos. Bien, vamos a verlo ya un poco gráficamente, cómo sería pues un cuerpo musculado teniendo en cuenta las características endomórficas, homórficas o endomórficas. Entonces, vemos que los ectoformos, los que son más bien flacos, cuando desarrollan musculatura, tienden a tener un cuerpo más bien rectangular, ¿no? Por eso tienen cada uno de ellos una figura al fondo, una figura geométrica, y es por la forma de cuerpo que se tiene. Ahí están los mesoformos, que son más atléticos, que es en forma de V, y los endofórmicos, pues que es en forma circular. Entonces, usted vaya mirando a qué tipo de cuerpo corresponde. Bueno, listo. Con eso vamos a terminar la sesión del día de hoy. Ya saben, pues la idea es realizar esa ficha antropométrica que la voy a dejar ahora mismo a través de el grupo de WhatsApp para que usted pues ya la vaya descargando, la tenga ahí y vaya desarrollando esa ficha antropométrica. Si hay preguntas, por favor, pues este es el momento también de que usted las pueda realizar. Si algo no quedó muy claro. Bueno, entonces si todo quedó claro, si todo quedó entendido, pues vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Recuerden, va a quedar la grabación también, que la voy a subir pues este fin de semana, yo creo, al grupo para que usted tenga en cuenta todo esto, toda esta información para realizar la ficha antropométrica. Estimados aprendices, John, que estuvo desde muy tempranito, muchas gracias. Arnodi, John Olmos también, Hernán Calambás, Juan José, Juan Zapata, Argemiro, Luis, John Edison, Angélica, y por acá, ¿quién más se me está quedando que no me deja ver el... Bueno, aquí hay alguien que no me deja ver quién es. Bueno, a todos muchas gracias por conectarse el día de hoy. Cualquier pregunta quedo atento. Ahí quedaron ya registrados en la lista de asistencia. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Chao, chao.